noches, mi nombre es Catalina Torres y estoy dando física de campos en ingeniería civil. Hoy le vamos a mostrar sobre qué es lo que define la ley de Faraday y su aplicación dentro de la ingeniería civil, que en este caso vamos a proponerlo en un ejercicio de deformación del concreto. Primeramente, la ley de Faraday en sus principios fundamentales fue dada en 1831. La ley nos describe el fenómeno de inducción electromagnética, que es la base general que se utiliza actualmente en las distribuidoras de energía o las centrales de energía. Nuestro concepto clave dice que se establece cualquier variación del flujo electromagnético o campo magnético a través de un circuito cerrado. Inducirá una fuerza electromagnética o un voltaje, generando así una corriente eléctrica. Nuestra expresión matemática dice que el campo magnético encontrado es igual al signo negativo sobre delta de campo magnético sobre delta de tiempo, es decir, donde la fuerza electromagnética inducida o hallada nos va directamente proporcional al cambio del flujo eléctrico y al cambio del tiempo. El signo negativo es basado en la ley de conservación de energía, que lo indica la ley de Lenz. ¿Qué nos relaciona esta fórmula? La fórmula de Faraday nos relaciona la fuerza electromagnética inducida o corriente a través de voltaje, el número de espiras o el número de vueltas dadas en nuestros embobinados y las variaciones de deltas en nuestros campos magnéticos, fuerzas magnéticas y deltas en nuestros tiempos. La primera experiencia de Faraday se dio en 1831, así como lo vimos anteriormente, y nuestro experimento base es basado en una ilustración de una bobina pequeña generando una corriente variable constante en movimiento en un campo magnético. Al mover la bobina pequeña dentro de una bobina más grande se generaba un campo magnético, generando así una corriente eléctrica a través de ese circuito, ya que consideramos que este circuito sería cerrado. Este experimento fundamental no solo demostró la relación directa del movimiento y el flujo magnético, sino que también generó electricidad, lo que nos da que sentó las bases de lo que hoy conocemos como electricidad. Las aplicaciones tecnológicas más concurridas o en donde mayormente encontramos este circuito o esta ley es las encontramos en los motores eléctricos, en donde se transforma una energía eléctrica mecánica en un impulso pequeño de electromagnetismo hasta generar sistemas industriales grandes. En generadores de energía, que es donde más se considera que es utilizado esta ley, y dice que convierte energía mecánica, energía eléctrica, energía eólica en electricidad, desde las hidroeléctricas hasta las eólicas, como mencionamos anteriormente. Transformadores. Aquí entonces vemos que nos permite modificar niveles de corrientes muy bajas a niveles de corrientes más altas, facilitando el transporte y la distribución de electrones dentro de nuestros campos magnéticos. Un ejemplo ilustrativo muy claro dentro de la ley de Faraday es el motor, que genera una corriente continua que manejamos normalmente en nuestros experimentos bases. Aquí entonces ya vamos a ver el ejercicio aplicado directamente a la ingeniería civil. Nuestro principio fundamenta que una carga un campo eléctrico genera una corriente eléctrica. Entonces vamos a decir que dentro del concreto un material fundamental es vulnerado por las deformaciones del concreto, especialmente bajo condiciones extremas de altas temperaturas. Las condiciones extremas en el concreto se consideran superiores a 1000 grados centígrados. Sin embargo, considerando que el concreto sufre deformaciones a tan altas temperaturas, generamos unas deformaciones muy mínimas. Sin embargo, cada grado de temperatura generaría una deformación en nuestro elemento.
de diversos estudios demuestran que estas fisuras internas o superficiales no solo afectan la durabilidad del concreto, sino también la vida útil de la estructura, generando así la detección temprana y precisa utilizada para el daño crucial dentro de nuestra estructura. Dentro de nuestro proceso, entonces, analizaremos el daño del concreto mediante una inducción de una corriente electromagnética. Nuestro principio fundamental, como vamos tratando, es la ley de Faraday, y la vamos a utilizar dentro de un campo electromagnético para detectar alteraciones propias del elemento y generaremos corrientes eléctricas, las cuales harán un cambio o un daño dentro de nuestro elemento. ¿Qué vamos a detectar allí? Vamos a detectar la variación de un campo o un flujo eléctrico, un campo electromagnético, que nos generará señales o nos correlacionará el daño generado en nuestra estructura, alterando nuestra resistencia del material. Y también debemos decir que estos elementos no sufrirán un daño destructivo, es decir, un rompimiento de la estructura como tal o un deterioro de la estructura como tal, sino que generaremos un ensayo no destructivo que no afectará directamente la estructura en general. Nuestros resultados claves dentro de los estudios dicen que reducirá nuestro elemento, se reducirá significativamente la resistencia de la comprensión del concreto, llegando hasta casi un 50% después de ser expuesto a niveles de alta temperatura. La correlación con las grietas, lo que vamos a generar es que entre las grietas que se generen y el deterioro mecánico del concreto se generarán validando los métodos de detección visual. El monitoreo predictivo el elemento o nuestro campo nos ayudará a generar un monitoreo predictivo para evaluar a futuro, o más bien reducir futuros daños o grietas dentro de nuestra estructura. Estos hallazgos son considerados realmente importantes dentro de nuestra durabilidad o vida útil de nuestra estructura, ya que nos aporta señales para detectar esos daños dentro de la estructura y generar así o asegurar así la durabilidad a largo plazo. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo redactado numéricamente. Nuestro ejercicio problema nos dice que vamos a inducir o incrustar un sensor electromagnético dentro de una viga de concreto. Esta misma va a ser sometida a deformación por flexión y nos dañará tanto la geometría de nuestra viga como el daño que generará en el sensor. Este sensor lo que nos va a generar es que este daño dentro del elemento nos va a generar una medida que nos dará un nivel impulsivo a qué tanto sufre nuestro elemento con esas deformaciones o esos agrietamientos. Nuestro dato problema dice que tenemos dentro de nuestro sensor un embobinado con 200 espiras, que sería nuestro dato inicial como N. El flujo magnético que cambia a una deformación de 0.05 watts y después pasa a 0,04 watts. Este cambio entonces nos da una relación o un delta de campo electromagnético de 0,01 por 0,01 segundos. Nuestros resultados entonces, bajo la formulación expuesta a través de Faraday, dice que el campo magnético va a ser sometido a menos 200, que es el número de espiras, que sería nuestra N,
0,010.04 menos 0,05, que serían nuestros deltas en el campo magnético. Y esa relación, esa resta la tenemos que dividir dentro de nuestro delta de t, que es el cambio en el tiempo. Entonces decimos que sería menos 200 por nuestro delta de campo magnético sobre nuestro delta de campo de tiempo. Esto nos va a dar, nuestro campo magnético nos va a dar 20 milivoltios. Como dentro de nuestro proceso no está medir voltaje, sino qué tanto o qué tanta deformación sufre nuestro elemento o nuestra viga dentro de su agrietamiento, entonces tenemos que convertir este voltaje a una deformación. Entonces para eso nuestros sensores tienen incluidos un cambio dentro de ellos mismos que nos da un factor que nos permite convertir voltaje a deformación. ¿Qué obtenemos aquí? Que los sensores dicen que a mayor deformación, mayor cambio de flujo, es decir, mayor voltaje inducido. Entonces tenemos que para un milivoltio es igual a una microdeformación. Y tenemos entonces que obtuvimos anteriormente 20 milivoltios, a lo que entonces con esta relación nos dice que la deformación va a ser igual a 20 microe. ¿Qué significa dentro de nuestro proceso o dentro de nuestra lectura esos 20 microe? Dice que dentro de las deformaciones de concreto son medidas para determinar qué tanto daño sufrirá una estructura a través de un campo electromagnético o una fisura, para así identificar qué tanto se deformará nuestro elemento. Entonces dice que de 0 a 300 micro es un comportamiento totalmente seguro, considerado como normal. De 300 a 600 microes podemos encontrar una zona de advertencia, y de mayor a 600 se presenta un daño por fisura o daño estructural. Y cuando tenemos superior a 2000 quiere decir que nuestro elemento está sufriendo un alto grado de deterioro. Como nuestro resultado es de 20 microe, decimos que es muy pequeño y que es casi despreciable. Entonces eso equivale a 0.02% de una deformación que se genera a través de una vibración mínima o un campo electromagnético mínimo. ¿Qué nos muestran nuestros resultados y nuestro análisis de datos de nuestro problema base? Dice que el voltaje incluido dentro de esa medida tenemos 20 milivoltios, que es un cambio pequeño en un flujo magnético. La deformación convertida, como anteriormente vimos, un microvoltio equivale a un microe. Entonces nuestros milivoltios van a ser igual a nuestros microe y van a mostrar una deformación muy baja o casi inexistente. En nuestro estado de la viga, que vamos a ver que está en un estado seguro y que no va a sufrir ningún tipo de deterioro o no hay fisuramiento. Y nuestro riesgo de falla va a decir que no tenemos ninguno, porque nuestro equivalente en porcentaje a deterioro de ese elemento es de 0,02% de un 100% de su totalidad, dándonos como un comportamiento normal dentro de un servicio puesto a la comunidad. Entonces aquí tenemos de pronto una imagen ilustrativa que nos puede ayudar a identificar qué mostramos dentro de nuestro problema base y dentro de nuestro problema como ingeniería civil, y que llevamos con la ley de Faraday. Entonces dice que tuvimos una viga de concreto en la que se incrustó un sistema de medición microvoltaica que nos genera un campo electromagnético que nos va a medir una deformación
de nuestra vida. Entonces este es nuestro sensor que nos va a medir las 200 embobinadas o 200 vueltas, que nos ayudará en el desarrollo de nuestro ejercicio. En conclusión, la ley de Faraday es la ley no solamente basada para la evolución eléctrica, sino que también nos presenta unos principios inspirados en innovación de campos dentro de la ingeniería civil, ofreciendo no solamente soluciones, sino que también ayudándonos a determinar esas posibles causas de deterioro o posibles daños a futuro, ayudándonos de pronto a evitar que nuestra estructura se deteriore a futuro. Dentro del impacto del concreto, la ley de Faraday nos introduce una energía electromagnética nos ayuda a determinar mediante una energía electromagnética que el concreto sufre deformaciones, y estas nos van a ayudar a determinar la vida útil o la vida a largo plazo de nuestra estructura, previniendo daños catastróficos y ayudándonos a darle más infraestructura o más energía vital a ese elemento. Dentro de nuestras aplicaciones dentro de la ingeniería, vemos que la ley de Faraday está siendo como principio base para encontrar apoyo dentro de las lecturas de nuestra vida útil de los elementos. Estas nos ayudan a determinar cambios que sufren el concreto a través de temperaturas altas, que es lo que nos ayuda a leer estos campos electromagnéticos o estos elementos que estamos incrustando dentro del concreto. Nos ayuda también a realizar las necesidades de las vías de desarrollo en la infraestructura para hacer unas infraestructuras más resilientes y más sobresalientes dentro del mercado a nivel global. Gracias.